nuestra ponente, que es Oihana Otaegui, directora de la División de Transporte y Seguridad de Bicontech. Con él le dejo. Así que, señor Zubiaga, cuando quiera. Todo suyo. Eskerrik asko. Vale, muchas arratsaldeon. Buenas tardes a todos los presentes y también a los que nos seguís online. Como bien han comentado, soy Fernando Zubiaga, gerente del clúster de movilidad y logística del País Vasco, y es un placer para nuestro clúster colaborar con USEC en USEC Bilbao. ¿Vale? Muchas gracias por acordaros de nosotros a la hora de presentar esta ponencia magistral que va a venir de la mano de Oihana Otaegui, que está aquí sentada junto a mí, ¿vale? Que es directora de la División de Transporte y Seguridad de Bicontech. ¿Vale? Es además un miembro reconocido de nuestra asociación, de nuestro clúster, donde llevamos colaborando varios años, y para nosotros es un referente en materia de movilidad, en materia de estrategia, en materia de innovación, en muchos aspectos, ¿vale? Debido también a su trayectoria, que si me permitís os introduzco ahora brevemente. Empezó su andadura como ingeniera de la Universidad de Navarra, ¿vale? Después dio el salto al centro Fraunhofer, en Alemania, más concretamente en Erlangen, ¿sí? Donde hizo su tesis doctoral, que se trataba sobre algoritmos de tratamiento de señal, que le ha acompañado en prácticamente toda su trayectoria. El año 2007, afortunadamente, decidió volver aquí y entró a trabajar en Bicontech, que es un centro tecnológico muy especializado en inteligencia artificial, visual computing, entre otros. Aquí en Bicontech ella impulsó, debido a que es una persona inquieta, ¿sí? Una nueva línea de investigación de sistemas inteligentes de transporte, ¿vale? Y ese departamento ahora tiene más de 50 personas, investigadores e investigadoras, ¿vale? En el equipo trabajan muchas tecnologías diferentes, ¿vale? Inteligencia artificial, Big Data, comunicaciones, y también son un referente a nivel europeo. Oihana es miembro de varios executive boards a nivel europeo, como pueden ser el Comité Estratégico de Artico, colidera el grupo de automoción, de Big Data, lidera el Cluster 5, de CECAM Partnership, que como sabéis son los que se encargan del Strategic Research and Innovation Agendas del Cluster 5 y 4 dentro de Horizonte Europa, y también es representante de ERPA. Podemos decir que Oihana es una de las únicas o la única representante a nivel de Euskadi y también a nivel nacional que participa en estas mesas estratégicas y de investigación a nivel europeo, ¿vale? Cabe destacar también otro esfuerzo donde ella ha trabajado de una manera constante a la hora de impulsar la generación de ideas, de negocio, tecnológicos, formación de futuros ingenieros, plantando esas pequeñas semillas, bien en personas y en entidades, ¿vale? Y como ejemplo, promovió la inclusión de la región de Guipúzcoa-Euskadi en la competición European Satellite Navigation, que es un concurso de ideas empresariales, ¿vale? Y bastante importante a nivel europeo. Aquí también es responsable y presidenta del Comité de Evaluación Técnica, y también desde 2013 es profesora asociada del Máster de ITS de la UPV. Si hablamos de sus logros científicos, tenemos 51 publicaciones, 4 patentes, 8 registros de propiedad intelectual, 7 proyectos europeos liderados, 40 proyectos industriales. Como podéis ver, es una persona, ¿no?, que lleva bastantes años y que tiene una trayectoria muy importante dentro de lo que es el sector de la movilidad y logística. Y por eso nos va a hacer esta ponencia magistral que se titula Hacia la movilidad segura, conectada, cooperativa y autónoma, ¿vale? Donde va a analizar el reto tecnológico que supone la necesidad de incluir visión artificial y comunicaciones, tanto en infraestructuras como en vehículos, ¿sí?, para garantizar lo que es la seguridad, que es un tema muy importante, pero también la toma de decisiones. Oihana, horrera. Bueno, lo primero, no sé esto, ahora. Vale.
Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias, Fernando, por esta introducción un poco extensa, pero bueno, pues muchas gracias. También gracias a USEC por invitarme a dar esta ponencia, en la cual quizás, bueno, soy la última del día, voy a intentar ir un poco más rápido para terminar en hora. Y la verdad que después de haber visto las ponencias del día de hoy en torno a la movilidad, quizás la mía ahora sea un poco diferente a las que hemos visto, porque bueno, ya habéis visto mi trayectoria es tecnológica, y a mí sí que me gustaría entrar en un poco más de detalle en las tecnologías y qué necesitamos de ellas, qué tenemos que esperar de ellas y cómo tienen que evolucionar para que todo esto que se está hablando de la movilidad y del futuro y qué nos depara la movilidad y qué tenemos que hacer en entornos urbanos o en entornos interurbanos para agilizar, para que la movilidad sea más segura, eficiente y verde, bueno, pues sea una realidad, ¿no? Pues sí, como vemos desde hace mucho tiempo, pues hemos empezado o empezamos a preocuparnos por la seguridad vial, ¿no? O sea, lo primero que teníamos en la cabeza en los años 80 era cómo reducir accidentes, ¿no? Y lo primero que se empezó a pensar, pues, no tanto en tecnología como en cómo mejoramos nuestras infraestructuras viarias para reducir esos problemas, o tanto de congestión o de seguridad vial, ¿vale? A medida que avanzan los años, vemos que la tecnología también va evolucionando, ¿no? Y si somos capaces de combinar lo que es la ingeniería civil, que nos da cierta seguridad a la hora de, bueno, pues de poder poner vehículos en esas infraestructuras de manera segura y poder operarlos de manera segura, podemos incluir tecnología, pues vemos que podemos darle un valor añadido, ¿no? Y bueno, y todos sabéis que, bueno, pues que a principios o a finales de los años 90 pues ya empezamos a meter sensores y elementos en infraestructura que nos ayudasen a asegurar, por un lado, valga la redundancia, la seguridad de esas carreteras, ¿no? Pues intentando evitar pues, que conductores sobrepasasen límites de velocidad o nos ayudasen a regular mejor ese tráfico. No solo a nivel de usuario, sino también a nivel de cargo, de logística, ¿no? En el cual, bueno, pues, los camiones es una realidad que tenemos en las carreteras y que, bueno, que también suponen un problema de seguridad y, bueno, pues se trabajó muchísimo en qué tecnologías tenemos que introducir para que, bueno, pues se pueda mejorar esa movilidad de cargas, haciendo que esas infraestructuras y esos desplazamientos sean seguros, ¿no? Y por último, bueno, pues yendo un poco más, desde principios de los 2000, pues ya se empezó a hablar de cómo podíamos incluir tecnologías que nos ayudasen a ser más eficientes en el seguimiento de ciertos vehículos, en la realización de peajes en sombra eficientes o peajes intentando llevarlos a que fuesen unos peajes sin barrera, ¿no? Entonces, la sensorización de esas infraestructuras nos llevó a decir, bueno, pues tenemos una capacidad de ¿qué? Pues tenemos una capacidad de desplegar equipamientos en las infraestructuras que nos ayuden a medir ciertas cosas, que nos puedan dar información a diferentes agentes de ese ecosistema que no solo operan, sino que son consumidores de esas infraestructuras, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer, bueno, pues, todas esas aplicaciones de backend, pues, que tienen tanto los departamentos de movilidad como los departamentos de seguridad, que lo que hacen es una monitorización inteligente de esas redes, ¿no? De esas redes que bueno, pues, son el principal elemento de la movilidad. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en los últimos años todas las tendencias de la movilidad, bueno, pues vemos que el sector se encuentra inmerso en una grandísima transformación, básicamente, por un lado, porque disponemos de nueva tecnología que nos puede ayudar a no solo hacer esa transformación de decir, bueno, vamos a hacer las redes más seguras, sino que podemos dar pie a generar nuevos sistemas de movilidad. Pero por otro lado también tenemos a la sociedad demandando que, bueno, pues que tenemos que ser activos a la hora de responder a las necesidades que se nos plantean, ¿no? Es decir, el tema de emisiones es un problema
bueno, pues que habrá que darle una solución tanto tecnológica como de manera social. El tema de nuevos modelos de movilidad, el tema de eficiencia, ¿no? Pues a través de automatización o del vehículo conectado, ¿no? Pero todas esas demandas de la sociedad que, en principio, a cada una de ellas vemos asociada a una tecnología, pues no es una cosa tan directa, ¿no? Es decir, no es que el vehículo autónomo se consiga, o la automatización de un vehículo, más que el vehículo autónomo se consiga con una sola tecnología, o que la eficiencia en las emisiones se consiga con una tecnología, sino que tenemos un ecosistema súper complejo de tecnologías y demandas que tienen que avanzar a la vez. Y es importante eso de que tienen que avanzar a la vez, porque si no, lo que vamos a ver es que tenemos muchas promesas tecnológicas. Es verdad que tenemos muchos pilotos y podemos hacer muchas cosas tecnológicamente, pero si esas tecnologías no avanzan a la vez, no las podemos desplegar. Y si no las podemos desplegar, esas necesidades de la sociedad no se ven cubiertas y entonces la sociedad lo que pasa es a tener una desilusión en esas tecnologías y en esas aproximaciones. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Pues que tenemos que combinar, por un lado, las promesas tecnológicas o las tecnologías como están evolucionando, porque una cosa es que la tecnología puede hacer un push y podemos tener un montón de tecnologías y otra cosa es que la sociedad con sus necesidades vaya a aceptar esas tecnologías o que la legislación nos deje aplicarlas tal y como son, ¿no? Que tenemos pues 3 pilares que hay que combinarlos. Ya no solo es la tecnología, sino que estas tienen que ir asociadas a que la sociedad las tiene que querer y 2, la regulación nos tiene que permitir. O si no nos lo permite hoy, bueno, pues vamos a ver qué necesitamos hacer para que esas regulaciones, bueno, pues vayan acorde con las nuevas tecnologías o vayan acorde a las necesidades de la sociedad. Entonces ya empezamos a tener un ecosistema complejo, un ecosistema que nace desde los vehículos, ¿vale? Es decir, los vehículos también han mejorado, son más seguros, tienen muchas más posibilidades de hacer cosas. Bueno, pues nacemos desde un punto, desde un vehículo. Ese vehículo, bueno, pues va a estar desplegado en unas infraestructuras que pueden tener diferentes sistemas y pueden proporcionar diferentes servicios. Y esos diferentes servicios tienen que ser, al final, válidos para la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando hablamos de la movilidad conectada, cooperativa y autónoma, o cuando estamos hablando en las ponencias anteriores sobre cómo hacemos más eficiente la movilidad y cuál va a ser la movilidad urbana o interurbana del futuro, no solo vale hablar con modelos, no solo vale hablar del car sharing, no solo vale hablar de modelos macroscópicos y de datos, sino que tenemos que hablar de infraestructuras, de nuevas infraestructuras eficientes e inteligentes, que tienen que ir combinadas con las tecnologías vehiculares y que tenemos que tener una red de comunicaciones que pueda juntar esos 2 mundos, porque es que si no vamos a tener unas carreteras muy inteligentes que a lo mejor no dan servicios porque los sistemas no se hablan con los vehículos, aunque el vehículo disponga de otro módem o genere otros datos, ¿no? Entonces, bueno, pues empezando con las infraestructuras, pues ya hemos ido mejorando las infraestructuras. Hemos oído antes que, bueno, pues en entornos urbanos desplegar cámaras que lean matrículas pues no es un problema tecnológico, es verdad. El problema tecnológico está en gestionar todos esos datos que generan esas cámaras. Bueno, pues tendremos el problema en otro lado, ¿no? Es verdad que todos estos avances, bueno, pues permiten también un cambio de tipología de sensores que podemos poner. Y ese cambio de tipología de sensores nos pueden ayudar a detectar cosas que hasta ahora pues, se nos hacía muy difícil detectar, ¿no? ¿Y eso por qué pasa? Bueno, pues porque también ha habido una evolución tecnológica en la que bueno, pues la inteligencia artificial en los últimos 5 años pues es algo que casi escuchamos todos los días, ¿no? Sistemas basados en inteligencia artificial que sirven casi para casi todos los sectores de aplicación o para casi todas nuestras necesidades en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que todo lo que es la inteligencia artificial lo que nos ha permitido es desplegar nuevas soluciones de software en unas infraestructuras con unos sensores que podíamos tener ya desplegados. ¿Qué pasa? Pues hemos oído esta mañana, no sé si estaban en esta sala, pero estaban hablando de modelos, estaban hablando de datos y estaban hablando de algoritmos, ¿no? Los datos son una necesidad, el modelo es una necesidad,
pero las dos cosas tienen que convivir. Es decir, la generación de sistemas basados en inteligencia artificial, ¿qué pasa? Que van a necesitar muchísimos datos. No necesitan tanta codificación de programación, pero sí que necesitan muchos datos. En cambio, la aproximación más tradicional, el hacer un modelo tradicional basado en un número de datos menor, lo que requiere es mucho conocimiento del modelo y poder realizar ese tipo de caracterización. ¿Qué pasa? Bueno, pues que tenemos que encontrar un nivel entre medio en el cual los datos que tengamos sean útiles y sepamos utilizarlos y podamos hacer un código suficientemente inteligente e interpretable humanamente para que entendamos qué es lo que está haciendo nuestro sistema, ¿no? Entonces, es verdad que se suele decir que una imagen vale más que 1000 palabras y en tema de sensorización, a la hora de extraer información que pueda ser útil para la toma de decisiones, es verdad que es mucho mejor el despliegue de cámaras que el despliegue de bobinas en el suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad, la bobina me va a contar y me va a clasificar, pero yo con una cámara no solo puedo contar y clasificar, puedo ver los volúmenes, puedo ver si se cambia de carril, puedo sacar velocidades medias, puedo ver tramos, es decir, no veo un punto, veo un tramo, y puedo sacar un montón de información. ¿Qué pasa? Que la extracción de esa información pasa por cuán bueno soy yo generando algoritmos basados en visión artificial, basados en inteligencia artificial para extraer esa información. Y no solo es extraer información, sino es cómo presento yo esa información para que el sistema de toma de decisiones sea capaz de interpretarlo. Es decir, un humano ve un coche, ve qué está pasando y que cambia de carril. Bueno, pues cómo soy capaz de, a través de un algoritmo, explicarle eso mismo a una máquina para que si ve que un coche está cambiando de carril en una zona donde no puede, salte una alarma en centro de control. Pero de la misma manera, a ver si pasa, vale. De la misma manera, cuando estamos hablando de movilidad, estamos hablando no solo de carreteras y autopistas. Estamos hablando de que esa movilidad y esos vehículos también tienen que moverse en otros entornos, donde necesitamos, bueno, hemos oído antes, ¿no?, reducir la velocidad a 30 km/h para reducir el impacto o la siniestralidad o que los accidentes sean menos severos, ¿vale? La detección de peatones, la detección de eventos en infraestructuras críticas como pueden ser estaciones, vehículos de transporte público. ¿Para qué? Bueno, pues para que la generación automática de alarmas pues son cosas importantes y que también se pueden hacer extrayendo de una cámara. Es decir, la cámara no solo sirve para registrar matrículas, sino que nos da muchísima información. Lo mismo en gestión de pues zonas de aparcamientos, cuántas zonas de aparcamientos hay libres, ¿qué se puede hacer? Pues se pueden hacer millones de cosas. La inteligencia artificial lo que nos está permitiendo es que un simple sensor de una cámara se convierta en 50 sensores diferentes puestos en un solo lugar, ¿no? La generación de detección de eventos anómalos, la identificación facial, el ver si se llevan máscaras en transporte. Bueno, se tiene muchísima, no sé cuál es el vídeo que tiene sonido, pero bueno. Pero bueno, desde la infraestructura podemos tener cierta capacidad, pero al final no deja de ser un servicio que ponemos a disposición, que a través de sistemas de comunicación podemos poner al servicio de los vehículos, pero los vehículos también están evolucionando, ¿no? Hemos escuchado esta mañana que el vehículo autónomo puede ser cierta solución de movilidad del futuro, ¿no? Y de la misma manera que hablábamos de las infraestructuras, podemos hablar de los vehículos. Los vehículos no solo están cambiando, sino que la demanda, lo que decimos, las personas están cambiando sus hábitos de movilidad. Y entonces no solo vamos a pedir a los vehículos que sean vehículos como los que teníamos hasta ahora que compras y los usas, sino que bueno, pues esos servicios de vehículos van a tener que evolucionar a dar servicio a nuevos modos de movilidad, ¿vale? Y esos nuevos modos de movilidad, como decíamos antes, bueno, pues al final están ligados a la tecnología que tenemos.
el nacer desde el vehículo, donde bueno, pues cada uno teníamos nuestro vehículo y el vehículo podía ser bueno, pues de diferentes tipologías, a tener un vehículo que se conecta y recibe señales y recibe información en tiempo real, a tener un vehículo que pueda hacer ciertas cosas de manera autónoma o a tener servicios de movilidad basados en flotas de vehículos autónomos, bueno, pues hay un camino a recorrer. Y hay un camino a recorrer porque muchas veces cuando ya hablamos del vehículo autónomo parece que hemos tenido un hype y ahora esto no va a ocurrir nunca más en la vida de tener un vehículo autónomo. Es porque muchas veces en la tecnología cierta gente ha utilizado el marketing como se utiliza para las ventas y en la tecnología el utilizar el marketing es un poco peligroso, ¿no? Porque estamos jugando con vidas humanas y al final si hay que desplegar algo en carretera volvemos a la premisa del principio, ¿no? Hay que desplegar cosas seguras, no podemos desplegar cualquier cosa. Entonces, cuando hablamos de automatización de la conducción, no es tenemos un coche autónomo, el autopilot de Tesla, que parece que simplemente con el nombre ya eso tiene que conducir absolutamente solo y puede hacer frente a cualquier situación, sino que desde la tecnología y cuando nosotros trabajamos con tecnologías para el coche autónomo, estamos hablando de niveles de automatización de la conducción. Desde el cero, que es el coche que teníamos hace 20 años que no tiene nada, hasta el nivel 1, pasando por sistemas de ayuda a la conducción que simplemente nos dan información, a sistemas que nos pueden mantener en un momento el control lateral o el control del frente, el mantenimiento de carril, frenado de emergencia, hasta sistemas que puedan hacer ciertas actividades de manera autónoma pero con supervisión, hasta tener sistemas que funcionen de manera autónoma en ciertas zonas y el coche autónomo completo. Hoy en día tenemos Mercedes, ahora mismo acaba de lanzar uno en el que él se hace responsable como OEM de lo que pase mientras está en modo autónomo. Todos los demás están aquí. Por mucho que se llame autopilot, por mucho que se llame lo que sea. Si la responsabilidad es del conductor, seguirá siendo suyo. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué decimos esto? Porque es verdad. Conducir yo creo que es una de las actividades humanas más complejas que hay. Porque no solo es enseñarle a un sistema a ver una cosa, sino es a interpretar un entorno muy complejo y cambiante. Y que tenemos que ser capaces de responder a cualquier situación que nos venga. ¿Hemos avanzado? Sí, hemos avanzado muchísimo. Pero nuestros sistemas son capaces de saber que cuando sale un señor así es que te tienes que parar, pues no lo sé. ¿Un Tesla se pararía en esta situación? Pues no lo sé. Es decir, tenemos otra vez, gracias a la inteligencia artificial, por eso ha aparecido este hype en conducción autónoma, tenemos la capacidad de detección de muchísimas cosas. Y no solo de detección de cosas de peatones, de vehículos, de carriles, de distancias, sino que también podemos ser generadores de información útil para la infraestructura. Porque si nosotros pasamos por una carretera y estamos detectando las marcas de carril y estamos detectando para tener un control de la suspensión, el cómo está esa carretera, esa información es muy útil para la infraestructura. Es decir, el vehículo está generando información que esa infraestructura podría utilizar, o detección de señales de tráfico. Bueno, no solo eso, sino que el coche muchas veces tiene diferentes cámaras, y con diferentes cámaras no solo podemos ver lo que ve cada una de las cámaras, sino que si estamos trabajando en inteligencia artificial, podemos generarnos una imagen sintética de lo que está viendo de esa escena. Y esto no deja de ser un mapa con coches delante y coches detrás. Y si yo voy un paso más adelante, en esa generación de mapa, puedo estar guardando todos los elementos que veo en el camino. Y esos elementos que veo en el camino me están generando un mapa dinámico. Un mapa dinámico para mi vehículo. Pero si yo lo mando a través de la infraestructura, esa información queda para el siguiente vehículo. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es decir, un coche tiene sensores, y esos sensores funcionan para una cosa que le llamamos Operational Design Domain. Cada sistema funciona bajo ciertas condiciones de escenario, ciertas condiciones de contorno, es decir, pues si está lloviendo mucho a lo mejor el sensor de visión deja de funcionar bien y entonces el sistema no puede
utilizarse, o si la velocidad es muy baja o es muy alta, no se debería utilizar, ¿no? Entonces, el sistema tiene unas funcionalidades que lo pueden hacer autónomo, bajo ciertas circunstancias, en otras no va a poder ser autónomo y vamos a tener que tomar el control o vamos a tener que asumir la absoluta responsabilidad del vehículo, ¿vale? Pero ¿qué pasa si a ese vehículo le metemos información de la infraestructura? Pues que muchas de esas zonas donde el vehículo era ciego porque sus sensores no veían o porque sus sensores no estaban bajo las condiciones de funcionamiento, esa información se le está pasando a la infraestructura o se le está pasando a otro vehículo. Podemos hacer que esos sistemas funcionen. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que a lo mejor la suma de esas dos nos ayuda a cumplir con las regulaciones de tráfico y nos ayuda de una manera mejor a desplegar este tipo de sistemas, que ayuden, por un lado, a que las infraestructuras recojan los datos que recogen los vehículos y que los vehículos recojan los datos que tienen las infraestructuras. Esto no significa que todas las infraestructuras tengan que tener el despliegue de todos esos sensores que he puesto antes, sino que podemos tener tramos. Es decir, nosotros sabemos en qué tramos pues a lo mejor necesitamos más ayuda o necesitamos menos ayuda. Bueno, pues igual que hablábamos de niveles de conducción autónoma, podemos hablar de niveles de infraestructuras, de sistemas de ayuda de infraestructuras, desde infraestructuras que no dan soporte alguno, que no tienen absolutamente nada, hasta infraestructuras que, yo qué sé, pasan por una información estática, que dan información de mapa, que dan información de señales de tráfico, que dan cierta información dinámica, que dan servicios de CITS de día 1, hasta llegar a dar servicios de sistemas cooperativos de conducción, donde ya no solo hablamos de que hay un accidente a 1 kilómetro o 2 kilómetros, sino que a través de estos sistemas estamos dando información de que al doblar la curva hay un peatón que está cruzando y que para mis sensores de mi vehículo no es visible. ¿Qué pasa? Bueno, pues que esto lo que requiere es una capacitación de sistemas de comunicaciones muy grande. ¿El 5G puede ser un habilitador? Pues sí, puede ser un habilitador, porque estamos hablando de anchos de banda donde tenemos que enviar un montón de información que es muy necesaria y en unas latencias muy bajas si realmente queremos que ese coche frene cuando va a girar la curva. No podemos decir, no, a 1 kilómetro, bueno, pues a 1 kilómetro tengo 1 kilómetro para reaccionar. Pero si el peatón está cruzando y yo estoy girando, tengo que reaccionar en ese tiempo. Entonces, las comunicaciones van a jugar un papel muy, muy importante, ¿no? Aquí, bueno, no sé si se ve, aquí no sé por qué, bueno. Pongo este vídeo si funciona. No sé por qué tiene sonido, se puede. Vale. Aquí estamos viendo, por ejemplo, a través de tecnología 5G, de comunicaciones con infraestructura, y esa infraestructura da servicio a vehículo, cómo podemos ver lo que está viendo el coche delantero. Es decir, muchas veces ese coche sale y el coche de atrás lo que se encuentra es con un camión y tiene que frenar de manera brusca. Si ese vehículo viese lo que le pasa, lo que está viendo el coche de delante, bueno, pues el vehículo podría decir, bueno, delante del vehículo mío hay otro vehículo y entonces yo puedo hacer una toma de decisión. Es decir, ese vehículo está viendo lo mismo que ven los sensores de este vehículo, que sumándolo a lo que él ve, sabe que aquí hay un camión y entonces él sabe que tiene que frenar o se tiene que cambiar de carril. El transmitir lo que están viendo estos sensores al vehículo de atrás requiere un ancho de banda muy grande. Esos sistemas de comunicaciones y esos despliegues de comunicaciones hacen que tengamos que pensar más allá de los sistemas CITS de día 1 que tenemos hoy en día o que estamos desplegando. ¿Por qué? Pues porque al final ese tipo de soluciones van a requerir que esa información de un vehículo a otro a través de esa infraestructura lleguen en tiempo real si realmente queremos evitar ese tipo de accidentes, ¿no?
Aquí estamos viendo, bueno, pues como en un vehículo, bueno, se conecta de un vehículo a otro a través de la infraestructura y el vehículo de atrás está viendo perfectamente no solo sus 4 sensores, sino los sensores del vehículo de atrás. Se da el streaming de las cámaras y se puede jugar con la visión. Es decir, si el coche delantero está viendo un peatón, ese peatón, esa alarma le sale al coche de atrás. Se puede jugar con la vista y se ve perfectamente qué es lo que está viendo las 4 cámaras del coche y se puede rehacer. Este tipo de soluciones, este tipo de tecnologías ayudan o ayudarían a evitar un montón de accidentes, pero para hacer eso realidad necesitamos que esas comunicaciones estén a disposición. Hasta entonces no se pueden tener. Y por último, para ir finalizando mi ponencia, he estado hablando de que todo esto está impulsado por la inteligencia artificial, por los datos, por modelos. ¿Qué pasa? Que muchas veces los modelos de inteligencia artificial parece que son unas cajas negras a las cuales metemos datos y luego sale un resultado. El tener cajas negras tampoco es una cosa que nos guste mucho, porque al final el humano no va a entender por qué ese vehículo o por qué esa infraestructura o por qué esa alarma está saltando. Es decir, no entiende el por qué está saliendo ese resultado de un modelo entrenado con datos. ¿Y qué pasa si esos datos que hemos seleccionado para entrenar el modelo no son los adecuados? Nos hacemos cargo de que el resultado que sale de esa caja negra es bueno. En Netflix hay un documental que se llama Code Bias, que si tienen tiempo yo les recomiendo que lo vean, en el cual se ve cómo estos sistemas, que realmente en principio no deberían tener ningún bias ni ninguna desviación, simplemente utilizando un mal uso de los datos podemos hacer que esos sistemas no funcionen correctamente. Entonces, es verdad, la Comisión Europea está muy preocupada por eso y es verdad que sacó en noviembre del año pasado una cosa que se llama el AI Act, que es el acto de la inteligencia artificial, en el cual lo que se quiere hacer o se pretende exigir a todos estos sistemas es que dejen de ser cajas negras y podamos tener cierta transparencia. Y cierta transparencia significa que haya una agencia revisando cuáles son los usos de la inteligencia artificial, que el sistema sea robusto y seguro, es decir, que sea reproducible, que la caja negra o la caja seminegra, si se le mete siempre la misma entrada, saque la misma salida. Que los humanos puedan entender por qué toma esa decisión y no otra. Que la gestión de los datos que utilizamos para el entrenamiento de esos sistemas sea adecuado y así sucesivamente. ¿Qué significa? Bueno, pues que al final, desde el punto de vista de ingeniería de gestión de esos algoritmos, lo que tenemos que gestionar son unos riesgos, ¿no? Y tenemos que asegurarnos de que en cada una de las dimensiones somos capaces de darles una solución para que ese tipo de aproximaciones deje de ser una caja negra. Y eso va desde el diseño, desde la selección de los datos que voy a utilizar, desde la conceptualización de la red o del algoritmo que voy a utilizar, hasta asegurarme que en operación eso va a funcionar bien. El AI Act también nos va a imponer ciertas restricciones a la hora de desplegar los sistemas de inteligencia artificial, o por lo menos nos va a decir que vamos a tener que tener cierto cuidado y vamos a tener que hacer ciertos informes a la hora de presentar y desplegar esos sistemas, ¿no? En el cual, bueno, pues hay algunos que tienen riesgo mínimo, riesgo limitado, riesgo alto y riesgo inaceptable. El riesgo inaceptable viene a ser, bueno, pues cuando utilizamos la identificación facial, bueno, pues para usos que no deberían, ¿no? Entonces, aquí esto lo que nos va a hacer que cada una de nuestras aplicaciones que he mencionado anterior, por lo menos se rijan a través de un framework en el que sepamos que tanto los datos como los algoritmos que vamos a utilizar no van a dañar a las personas. Y ya para terminar, decir que todo esto lo que trae es que al final estamos generando a través de los sensores o captando un montón de datos, no información, sino de datos, que tenemos que transformar en información para que esto sea útil. Y la transformación en información no siempre es fácil. Y la gestión de datos y la validación de todos estos sistemas es un mundo en sí mismo. Y que al final, para poder desplegar todo este tipo de soluciones, la gestión de datos es una temática que no tenemos que olvidar. Muchas gracias.
Es que recasco, Ollana, magistral. Como siempre, quiero abrir el turno de preguntas. No sé si hay alguna pregunta desde el público. Yo sí que tengo una, ¿vale? Bueno, tengo dos, pero la primera es, ha sido impresionante tu presentación, ¿vale? Muy visual, hemos visto tecnologías muy innovadoras y las tecnologías de hoy, ¿sí? ¿Serán las tecnologías que se utilizarán mañana? A ver, la base tecnológica, sí, o sea, es decir, para desplegar todos estos tipos de sistemas, al final la tecnología base de lo que hemos dicho, es decir, la algorítmica, la gestión de datos y las comunicaciones van a ser necesarias. Que la madurez de estas tecnologías sea la que tenemos hoy, la que vamos a ver en el futuro, seguro que no. Porque cada vez que se nos ocurren nuevas preguntas, necesitamos que esas tecnologías evolucionen. Y la evolución de esas tecnologías, especialmente las de las comunicaciones, y especialmente el tema de la seguridad o ciberseguridad de esas comunicaciones va a jugar un papel muy importante. De acuerdo. Al final, este cambio vertiginoso en las tecnologías también puede ser una barrera, ¿no?, para las empresas, ¿no? Sí, y sobre todo para... se entiende que hay sectores que se adaptan mejor y hay sectores que se adaptan pues con más lentitud a la adopción de nuevas tecnologías. Es verdad que el despliegue en vehículos, en nuevos modelos de nuevas tecnologías, bueno, pues pasa simplemente por el precio que uno esté dispuesto a pagar para tener ese vehículo con las tecnologías más novedosas. Pero si estamos hablando del despliegue de tecnologías en infraestructuras, bueno, pues aquí tenemos que tener más cuidado y aquí deberíamos o deberemos ser más cuidadosos en seleccionar de manera correcta qué es lo que tenemos que desplegar, porque lo que no podemos o lo que no me imaginaría es, utilizando dinero público, desplegar primero una red de sensores y de comunicaciones que a los 2 años se haya quedado obsoleta y que no pueda responder a las necesidades que vengan, ¿no? Entonces, ahí sí que tenemos que ser muy cuidadosos en lo que decía antes, ¿no?, en cómo avanza la tecnología, qué necesito de ambos mundos para que las cosas se puedan desplegar y qué tiempos tengo y cuánta inversión puedo hacer, ¿no? Muy bien. Y luego, bueno, el objetivo, digamos, bueno, final o más un poco, ¿no?, el gran objetivo que vislumbramos es la conducción autónoma total, ¿no? ¿Cuándo crees que veremos bueno, una pregunta, una doble pregunta, es la pregunta de siempre, ¿no?, en Euskadi, pero en Euskadi, ¿cuándo crees que veremos vehículos autónomos? ¿Y crees que los veremos antes en las calles o en las carreteras? A ver, a mí no me gusta hablar del vehículo autónomo. ¿No te gusta? No, me gusta hablar de la conducción automatizada o de las funciones autónomas. Bajo ciertas condiciones, yo creo que, bueno, ya hemos visto, Mercedes está asumiendo la conducción autónoma bajo ciertas condiciones. El despliegue en el mass market, en el vehículo convencional, pues irá creciendo poco a poco, dando ciertas funcionalidades autónomas donde, bajo ciertas circunstancias, podamos olvidarnos de conducir. Pero en cuanto el sistema o la infraestructura no le dé el soporte, el humano va a tener que reaccionar y va a tener que volver a coger el control, ¿vale? Entonces, eso también es un tema aparte que daría para otra ponencia, ¿no? El cómo asegurarnos de que cuando le devolvemos el control al conductor, ese conductor puede coger y no le estamos simplemente mandando a un accidente, ¿no? Bueno, eso es otro tema para otra ponencia. La conducción autónoma completa, pues sí, en shuttles, en cosas muy limitadas, en un entorno que tenga ciertas limitaciones, lo podremos ver y se podrá ver antes. Pero en el mass market yo creo que todavía quedan bastantes cosas por hacer, bastantes preguntas que responder, no solo legales, no solo legislativas, sino también hay que preguntarles a las casas aseguradoras hasta qué punto están dispuestas y bajo qué condiciones están dispuestas a asumir esas cosas, y a los OEMs hasta cuánto están dispuestos o cómo nos va a revertir a nosotros el pago de esos seguros en el cual, bueno, pues no saben lo que va a pasar, ¿no? Vale. Pero, joder, y la otra es ley que Uber ya está probando, creo que era Uber, ¿no?, probando vehículos completamente autónomos, ¿no? ¿Eso serán pruebas y punto o crees que llevarán a pasos comerciales? Los tiempos y los modos
de Estados Unidos y de Europa son completamente diferentes, ¿no? El despliegue de estos sistemas en Estados Unidos es mucho más sencillo. ¿Por qué? Pues porque tiene una mentalidad de desarrollo de software en el cual yo lanzo lo primero que es aceptable por el mercado y lo despliego, y luego voy haciendo updates, pues igual que me pasa en el Word, igual que me pasa en el PowerPoint o igual que me pasa en una aplicación de software. En Europa eso es inviable. En Europa, para desplegar algo, o es seguro o es seguro. Y cuando digo seguro o es seguro, es la validación del coche de Mercedes, de la funcionalidad del que ellos asumen la responsabilidad absoluta, pasa por la conducción de 500.000 kilómetros con pues todos los escenarios que tenían en mente, que podía ocurrir cosas, y asegurar de que el coche funcionaba de la manera correcta. La certificación y las validaciones a las que tienen que someterse esas funcionalidades son brutales, porque tienes que asegurar que bajo cualquier condición ese vehículo va a funcionar o al menos va a reaccionar de una manera adecuada. En Estados Unidos eso no es necesario. Entonces, Uber está probando, sí, en Estados Unidos se podían probar muchas cosas, sí. Es verdad que en Estados Unidos, desde Tesla hasta Uber, estamos oyendo la conducción autónoma siempre y siempre vemos esas imágenes, sí. Pero el primero que ha sacado en el mercado algo y se ha hecho responsable absolutamente de lo que pase es un OEM europeo. Entonces, bueno. Te iba a decir que en Europa hacemos las cosas bien, seguras, ¿no? Pero que comercialmente igual estábamos por detrás, que teníamos una desventaja, pero no. me acabas de contestar, ¿no? Exactamente. El primero que se ha hecho cargo en nivel 3 o sea, si ahí pasa un accidente, el responsable es Mercedes, no es el conductor. En todos los demás casos, si pasa algo, el responsable es el conductor. Hasta que no se pase esa barrera, por mucho que digan que el coche es autónomo, si la responsabilidad recae sobre el conductor, eso no es autónomo. Luego ya la última pregunta. Bueno, si hay alguna pregunta del público. Hola, ¿se me oye, no? Sí. Sí, bueno, gracias. Felicidades por la presentación. Súper interesante. Comentabas que hay 3 velocidades, ¿no?, de evolución tecnológica. Por un lado está la infraestructura, por otro lado está el vehículo y por otro lado está la legal, ¿no? Claro, cada una de ellas va a su velocidad. Y cuando una administración tiene que tomar una decisión para adquirir un producto, viviendo permanentemente con estas 3 velocidades y esas zonas de fluencia de la tecnología, en la que en 18 meses, pues, por la famosa ley de Moore, pues esto se multiplica por 2 y ¿cómo se toma en ese marco, ¿no?, en ese framework, una decisión que a cabo de 2 años quede sobrepasada, ¿no?, por la tecnología o por la velocidad de la legislación o incluso por la velocidad de adaptación, ¿no?, por ejemplo, en las infraestructuras de toda esta tecnología? Pues es complicado y se necesita una colaboración de todas las patas. Es decir, las infraestructuras tienen que hablar con los legisladores y los que tienen en mente los casos de uso o los vehículos tienen que hablar con los otros dos, ¿no? Y es importante esa conversación porque si no cada uno va a ir por su lado y al final siempre vamos a tener o siempre nos vamos a dar sobre la misma piedra que no vamos a poder desplegar porque uno de ellos va a una velocidad que no debe. O no solo una velocidad, sino a veces hay que pedir excepcionalidades y no pasa nada. O sea, las excepcionalidades existen y no pasa nada y son buenas. Y se ve, se analiza y luego se toman decisiones. Pero tienen que estar muy unidos. Y como ejemplo pongo Alemania, que parece o es un país que realmente se rige por unas reglas muy estrictas y es muy difícil que a una regla escrita tengan cierta flexibilidad, pero a la hora de tomar la decisión de decir hay que impulsar esto, pues nos tenemos que sentar todos en la misma mesa y tenemos que hablar todos.
Y entonces, bueno, pues se tomarán excepcionalidades, se harán ciertas cosas y se verán bajo qué condiciones se pueden hacer ciertas cosas. Pero es importante el tener ese ecosistema y esas comunicaciones, porque es que si no, no vamos a ir a ningún lado. Y es importante eso, que todo el mundo sepa que el otro también tiene que ceder. Colaboración. Mucha. Y muchas palabras, ¿no? Mucha. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una última, ya te prometo que es la última. Bueno, los coches están muy sensorizados, ¿no? Hoy en día, y además, de hecho, pues entran a conducir o a corregir, ¿no? Por posibles en carretera mismo, ¿no? Y pues uno de los temas que tú comentabas es que el coche de atrás pudiera utilizar los sensores de adelante. Parece un paso prácticamente que debería de estar ya, pero no va a ser así, ¿no? O otra vez estamos en esa colaboración. Ahí el mayor problema es eso, que para poder ver lo que ve el coche delante necesitamos un canal de comunicaciones y una latencia muy baja de información y un ancho de banda muy grande, ¿no? Entonces, al final, ¿la tecnología por parte de tener los módulos está disponible? Sí. ¿Qué falta? Bueno, pues falta desplegar esa capa de comunicaciones que haga posible que ese coche vea lo que está viendo el de delante. ¿Y esa comunicación estaría, la infraestructura sería parte de esa comunicación o sería vehículo-vehículo directamente? No, sería parte de la infraestructura. La infraestructura estaría parte. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Si no... Bueno, muchas gracias. Simplemente comentaros que el 22 de junio hay un curso de verano que también participará Oiana, ¿vale? Y pues agradecerte tu ponencia magistral, que realmente ha sido magistral, y un aplauso para Oiana. Vale, gracias.